Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La liturgia de la misa, con sus oraciones, sus antífonas, las lecturas que se hacen, especialmente cuando se trata de celebraciones de los santos apóstoles o de los santos más antiguos, sintetiza, hace una especie de resumen de verdades de fe que nos transmiten enseñanzas muy importantes y que nos dejan ver los rasgos espirituales de estos santos. Así sucede con la liturgia de San Bernabé, con la celebración litúrgica de este día, 11 de junio. San Bernabé apóstol, memoria obligatoria. El Martirologio Romano, ese libro que trae todos los santos que están oficialmente reconocidos por la Iglesia, pero que además, en los casos más señalados, aporta un elogio. Dice así: San Bernabé, judío natural de Chipre, fue uno de los primeros fieles cristianos de Jerusalén. Ya con esto nos vamos dando una idea de cómo, de manera natural, lógica, el Evangelio se fue expandiendo. Bernabé era natural de Chipre, pero estaba en Jerusalén. Y después de su conversión, cuando conoce a Pablo de Tarso, ya en Antioquía, y se proponen la misión, todo apunta a que fue Bernabé el que dijo: pues vamos a mi pueblo, vamos a mi isla, vamos con mis paisanos, que sean los primeros destinatarios del Evangelio. Y en efecto, la primera misión, el primer viaje misionero de Pablo fue hacia Chipre. Bernabé predicó el Evangelio en Antioquía, continúa diciendo el elogio, donde conoció a San Pablo, a quien condujo ante los apóstoles tras su conversión y acompañó en su primer viaje apostólico y en el concilio de Jerusalén. Será Bernabé quien tiene la valentía de acercarse a Pablo, un Pablo que no gozaba todavía de la plena confianza del grupo de los discípulos porque se le conocía como perseguidor. Pero San Pablo sí, Bernabé sí que se anima. Y con este contexto se entiende lo que dice la antífona de entrada de esta misa, que apunta justamente al primer dato que es tan interesante, tan importante de este rasgo, trazo de la biografía de Bernabé. Dichoso este santo que mereció ser contado entre los apóstoles, pues era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe. Como en una pincelada, se nos deja ver inmediatamente que Bernabé, según lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe. Si tuvo el coraje de acercarse a Pablo, de no dejarse dominar por el resquemor, por el temor, por la mala fama que podía tener Pablo, por la opinión que pudieran tener los demás si él se acercaba o lo veían junto a Pablo, que en ese momento todavía no era tan célebre, es justo su bondad interior y que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Lo que sostiene la vida espiritual de Bernabé y lo que le hace apto para acercarse a Pablo y presentarlo a los apóstoles. El elogio de este santo, recogido, como decía, en el Martirologio, termina diciendo: vuelto a su patria, continuó su apostolado y murió mártir allí hacia el año 63. Precisamente cuando ya ha muerto,
cuando ya la Iglesia lo mira como quien es, como un santo, más allá de este mundo, pero en conexión con este mundo, es que la Iglesia dirige su oración hacia los santos, hacia el apóstol, para invocar su intercesión y para pedirle a ese santo algo del espíritu que ese santo tuvo, un rasgo, una cualidad, un trazo de la santidad. Un poco a la manera en que Eliseo, antes de que Elías fuera arrebatado a los cielos, le pide, le suplica, ¿no?, que yo herede una parte de tu espíritu. Pues así la Iglesia recoge casi siempre en las oraciones colecta de la misa, cuando se trata de un santo, en pocas frases recoge, la intención, el deseo, el anhelo de asimilar, de apropiarnos, de recibir por la intercesión de ese santo algún rasgo, ese rasgo, el trazo más característico, más vigoroso de ese santo para toda su Iglesia y para quienes asisten en ese momento a la Eucaristía. Y así la oración colecta, después de recordar que San Bernabé fue lleno de fe y de Espíritu Santo, dice: concédenos, te rogamos, que el Evangelio de Cristo, que Él anunció con tanta firmeza, sea siempre proclamado en la Iglesia con fidelidad de palabra y de obra. Concédenos a nosotros que el Evangelio sea predicado de la misma manera, así como Él, que este Evangelio sea predicado así, con la misma fuerza, el mismo vigor con que San Bernabé lo llevó a cabo. En este momento la oración se presenta como un anhelo, como un deseo, algo todavía no cumplido. Y enseguida vienen todas las lecturas, que en este caso hacen alusión directa al santo que se celebra hoy, a Bernabé. En los Hechos de los Apóstoles, tal cual las escenas que nos lo narran, que narran lo que fue su vida. Y luego el Salmo responsorial y el Evangelio, que en este caso nos pone ante la vista la razón de ser de la vida de Bernabé. El mandato de Cristo: vayan y proclamen el reino de los cielos. Vayan y prediquen. Y eso es lo que hizo Bernabé, eso es lo que explica la razón de fe por la cual Bernabé se movió y se animó a estar con Pablo y a ir a donde hacía falta, en primer lugar a los suyos, a Chipre, para predicar el Evangelio, porque quería poner en práctica las palabras, el mandato de Cristo. Y si bien el Evangelio que se lee en la misa evidentemente no son palabras dirigidas directamente a Bernabé, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pasajes diferentes de los Evangelios, los santos se los han apropiado. Y de alguna forma la Iglesia con la liturgia nos va llevando como de la mano, como si también nosotros fuéramos Bernabé, como si fuéramos ese santo que se celebra y escuchamos también estas palabras. Y después de haberlas escuchado, viene la oración sobre las ofrendas, que es la que prepara lo que luego será la comunión. Y es muy bonita, porque ahora el tono, digámoslo así, respecto a la oración colecta sube. Y en este caso le decimos al Señor: santifica estas ofrendas, el pan y el vino que serán el cuerpo y la sangre de Cristo, y que nos alcancen de tu gracia aquel amor ardiente que impulsó a tu apóstol Bernabé a llevar a las naciones la luz del Evangelio. Uno puede ya casi intuir y adivinar cuál será la oración después de la comunión. Cuando ya se ha recibido la Eucaristía, ¿qué será lo que le vamos a pedir al Señor o de qué le damos gracias? Justamente de aquello que le hemos estado pidiendo a lo largo de la misa, tanto en la oración colecta como en la oración sobre las ofrendas. Y así la oración de este día, después de la comunión, para quienes han comulgado y asistido a la Eucaristía, termina con esta especie de colofón
Tras recibir la Eucaristía, le suplicamos al Señor que cuanto hoy hemos realizado en imagen, al celebrar la fiesta de San Bernabé, lo alcancemos un día como plena realidad en el cielo. ¿Qué es eso que hemos recibido en imagen? La prenda de la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.